Estábamos celebrando nuestro 20º aniversario de bodas, en un restaurante elegante. Y entonces, todo comenzó. Las copas de champán chocaron entre sí, mientras mi cuñado terminaba su brindis. Por Michael y Sarah, dijo, levantando su copa aún más alto. 20 años, y seguimos fuertes. Todos rieron y aplaudieron. Los candelabros de cristal de Le Bernardin proyectaban reflejos dorados, iluminando los rostros de nuestros familiares más cercanos. Sonreí mecánicamente y di un sorbo, pero el costoso champán no me supo a nada en la boca. 20 años. 2 décadas de construir una vida juntos, nuestra casa de piedra en Brooklyn. Nuestra firma de inversiones, que había pasado de ser una pequeña oficina a una respetada agencia boutique, y, por supuesto, nuestra hija Emily, que ahora era estudiante de primer año en Columbia. Todas las piezas de una vida perfecta, dispuestas con exactitud. Como la exhibición de un museo del sueño americano. Pero las exhibiciones de los museos son solo para aparentar, ¿no es así? Miré a mi esposa, al otro lado de la mesa. Sarah lucía deslumbrante, como siempre. A sus 45 años, todavía hacía que las miradas se giraran, cuando entraba en una habitación. Esta noche, llevaba un vestido negro que abrazaba su figura. Su cabello rubio caía en cascada, justo por debajo de sus hombros, y los diamantes brillaban en sus orejas y en su cuello. Regalos míos, de nuestro 10º aniversario. Ella se reía de algo que mi hermana había dicho. Pero capté la mirada sutil que dirigió hacia su teléfono, junto a su plato. La tercera vez en 20 minutos. Nuestros ojos se encontraron brevemente, y ella me dedicó esa sonrisa. La misma que, en el pasado, hacía que mi corazón se acelerara. La que, ahora, hacía que algo frío se instalara en mi estómago. Papá, ¿estás bien? Emily se inclinó hacia mí, con el ceño ligeramente fruncido. Parece que estás a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Me obligué a volver al momento presente, y le apreté la mano a mi hija. Solo lo estoy asimilando todo, cariño. No todos los días, se cumplen 20 años. Emily me sonrió radiante, se parecía tanto a su madre físicamente, pero, por suerte, tenía más de mi temperamento. Bueno, es bastante increíble. Ustedes me dan esperanza. De que no todos los matrimonios terminan como los padres de la mitad de mis amigos. Si tan solo ella supiera, lo cerca que estábamos del abismo. ¿Más vino, señor? El camarero apareció junto a mi codo, y yo asentí, alejando los pensamientos que me habían estado atormentando durante meses. Se suponía que esta noche era una celebración. Yo interpretaría mi papel, como siempre lo hacía. De repente, la risa de Sarah resonó, más fuerte de lo necesario, desentonando un poco con la atmósfera refinada del restaurante. Su hermana, Jessica, levantó levemente una ceja. Ella siempre había sido muy perceptiva. La mano de Sarah se movió hacia su teléfono otra vez, dándole la vuelta. Entonces, Michael, mi suegro, se inclinó, cruzando la mesa. Escuché que la cuenta de Wilson, por fin se concretó. Tu persistencia dio sus frutos. Me lancé a hablar de negocios, agradecido por la distracción. Mientras discutía sobre las fluctuaciones del mercado, y las estrategias de inversión. Mantuve la imagen perfecta del empresario exitoso, del esposo devoto, y del buen padre. Nadie sospecharía que, bajo esa fachada pulida, yo estaba calculando, observando, y planeando. La cuenta de Wilson, de hecho, había sido una gran victoria para nuestra firma. 3 años de cortejar al magnate de la tecnología, finalmente habían dado como resultado que nos confiara una parte importante de su cartera. Era el tipo de victoria que Sarah y yo, en otro tiempo, habríamos celebrado en privado. Además del obligatorio champán de la oficina. Ahora, ella simplemente había asentido con la cabeza, cuando se lo conté, su mente, claramente, estaba en otra parte. Disculpen, Sarah se puso de pie de repente, agarrando su bolso y su teléfono.
voy al tocador. Yes, ¿quieres venir? Su hermana asintió, y ambas desaparecieron, hacia la parte trasera del restaurante. Las vi irse, notando cómo la cabeza de Sara se inclinaba hacia su teléfono. En el instante en que doblaron la esquina. Está planeando algo especial para ti, hijo, dijo mi suegra, con un guiño cómplice. Ha estado muy reservada últimamente. Sonreí con tensión. Sara siempre está llena de sorpresas. Ella no tenía idea de cuánta razón tenía. Sara, efectivamente, estaba llena de sorpresas. Como la sorpresa de encontrar recibos de habitaciones de hotel. En días en los que supuestamente estaba en clases de yoga. O la sorpresa de misteriosas conferencias de fin de semana. Que no aparecían en ningún calendario oficial de la industria. O la sorpresa más reciente, el teléfono desechable que descubrí. Escondido en el bolsillo de su bolso del gimnasio, hace 2 semanas. Papá, ¿puedo tomar un poco de champán? Solo un sorbo, susurró Emily. Irrumpiendo en mis pensamientos. Solo uno, le dije, empujando mi copa hacia ella. No se lo digas a tu madre. Emily dio un pequeño sorbo y arrugó la nariz. ¿De verdad a la gente le gusta esto? Es un gusto adquirido, me reí, sintiendo un momento genuino de felicidad con mi hija. Emily siempre había sido mi ancla, la única cosa pura en mi vida. Pasara lo que pasara entre Sara y yo, protegería a Emily, a toda costa. Sara y Jessica regresaron, el rostro de mi esposa estaba ligeramente sonrojado. Se sentó, e inmediatamente alcanzó su copa de vino, bebiéndose la mitad, de un solo trago. ¿Todo bien?, pregunté, en un tono amable. Perfecto, respondió ella, sin llegar a mirarme a los ojos. Jessica solo me estaba contando, sobre sus planes para renovar su casa de vacaciones. Jessica pareció momentáneamente confundida, pero se recuperó rápidamente. Sí, Tom finalmente accedió a modernizar esa cocina antigua. La cena continuó con más comida, más vino, y más conversaciones cuidadosamente construidas. Para cualquiera que nos observara, éramos la familia perfecta, celebrando un hito importante. Mis suegros, claramente un poco entonados, recordaron el día de nuestra boda. Mi hermano compartió historias embarazosas, de mi despedida de soltero. Todos rieron en los momentos adecuados. A través de todo esto, mantuve mi compostura. Interpreté el papel del esposo satisfecho, mientras observaba cada detalle. Del comportamiento de mi esposa. El ligero temblor en su mano, cuando su teléfono vibraba. La forma en que su risa parecía forzada, demasiado fuerte. El hecho de que apenas había tocado su comida, Sara, quien normalmente tenía un buen apetito. Para cuando llegó el postre, un pastel de aniversario personalizado. Que el restaurante había preparado, yo había contado 14 miradas a su teléfono. Y 2 visitas al baño, que duraron un poco más de lo normal. Un brindis, el padre de Sara se puso de pie, levantando su copa de nuevo. Su rostro estaba sonrojado, por el alcohol y la emoción. Por mi hermosa hija. Y por el hombre que la ha hecho feliz durante 20 años. Cuando viniste por primera vez a pedir su mano. Michael, supe que eras el indicado, para cuidar de ella para siempre. Levanté mi copa, clavando mi mirada en la de Sara, a través de la mesa. Por cuidarnos el uno al otro, dije, con voz firme. En todas las formas que importan. Algo parpadeó en sus ojos, incertidumbre, tal vez incluso un destello de culpa. Antes de que ella levantara su propia copa. Por 20 años, dijo suavemente. Mientras todos bebíamos, su teléfono se iluminó sobre la mesa. Pude echar un vistazo al mensaje, antes de que ella lo arrebatara, esta noche, mismo lugar. 11. Sara le dio la vuelta al teléfono rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Lo había visto. Me miró con nerviosismo, pero no di ninguna señal de que algo anduviera mal. En lugar de eso, me volví hacia Emily, y le pregunté sobre sus próximos exámenes.
La imagen perfecta de un padre, interesado en la educación de su hija. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado. La última duda persistente que había albergado, sobre mis sospechas, se evaporó. En su lugar, creció una certeza fría y dura. Llegó la cuenta, e insistí en pagar, a pesar de las protestas de mi suegro. Nos despedimos frente al restaurante, con abrazos y promesas de reunirnos de nuevo pronto. Emily volvía a su dormitorio de la universidad, tenía una clase temprano al día siguiente. Estoy tan orgullosa de ustedes dos, dijo ella, abrazándonos a ambos. En serio, 20 años es como una eternidad, en el mundo de hoy. La abracé con fuerza, respirando el aroma de su champú. La misma marca que había usado desde que era una niña pequeña. Te queremos, Em. Llámame mañana. De acuerdo, lo haré, papá. Me besó en la mejilla, luego a Sara, antes de subir al Uber que yo le había pedido. A medida que el coche se alejaba, Sara se volvió hacia mí. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Eso fue encantador. Todos parecieron pasar un buen rato. Sí, estuve de acuerdo, haciendo señas a nuestro propio coche. Una velada perfecta. Viajamos a casa en silencio, el tipo de silencio que se había vuelto normal para nosotros. No el silencio cómodo de una pareja que se conoce tan bien, que las palabras son innecesarias. Sino el silencio pesado de dos personas, que guardan secretos. Una vez dentro de nuestra casa de piedra, Sara se quitó inmediatamente los tacones. Y se dirigió a las escaleras. Estoy exhausta. Creo que me iré a dormir temprano. Son solo las 9:30, observé, quitándome la corbata lentamente. Ella se detuvo en las escaleras, con una mano en la barandilla. Ha sido un día largo. Tanta vida social. Por supuesto, asentí. Creo que me quedaré despierto un rato. Tal vez revise algunos documentos de trabajo. El alivio cruzó por su rostro. No te quedes despierto hasta muy tarde. Bajó unos escalones, y se inclinó para besar mi mejilla. El aroma de su perfume, Chanel número 5, su sello personal durante años, llenó mis fosas nasales. Feliz aniversario, Michael. Feliz aniversario, Sara. La vi subir las escaleras, con su postura perfecta, como siempre. Sara había sido bailarina de ballet cuando nos conocimos. Y aunque lo había dejado para centrarse en nuestro negocio y en la familia, nunca había perdido ese porte elegante. Fue una de las primeras cosas que me atrajo de ella, eso, y su risa, que solía ser genuina. Una vez que escuché cerrarse la puerta del dormitorio, me serví 2 dedos de whisky. Y me senté en la oscuridad de nuestra sala de estar. La luna proyectaba largas sombras, a través de los grandes ventanales, iluminando las fotografías en las paredes. Nuestra boda, el nacimiento de Emily, las vacaciones familiares. Momentos de una vida compartida, que ahora parecían artefactos, de la existencia de otra persona. Bebí mi trago lentamente, mirando mi reloj cada pocos minutos. A las 10:40, escuché el suave crujido de la puerta del dormitorio al abrirse. Los pasos de Sara eran casi silenciosos, mientras bajaba las escaleras. Pero yo conocía cada sonido que hacía esta casa. Me quedé perfectamente inmóvil, en el rincón oscuro de la habitación. Mientras ella tomaba su abrigo del armario, revisaba su apariencia en el espejo junto a la puerta. Y salía sigilosamente. Solo cuando escuché cerrarse la puerta principal, me moví. Fui a la ventana, y observé cómo caminaba a paso ligero por la calle. Sin parecer cansada en absoluto. En la esquina, un Audi negro se detuvo. Ella subió rápidamente, y el coche se alejó. Terminé mi whisky de un solo y ardiente trago, y tomé mi teléfono. Busqué un contacto que no había usado en años, y escribí un mensaje simple. Está sucediendo. Necesito tu ayuda. La respuesta llegó casi de inmediato. Cuenta conmigo. Mañana, 0800, lugar de siempre.
Dejé el teléfono y subí a la habitación de invitados. Hacía 3 semanas que no dormía en la misma cama que Sara, poniendo excusas sobre el insomnio. Y sobre no querer molestarla. Ella no había protestado mucho, lo cual me decía todo lo que necesitaba saber. Mientras yacía en la oscuridad, pensé en el camino que nos había llevado hasta aquí. Los pequeños cambios que había notado durante el último año, la gradual distancia emocional. La ropa nueva, el repentino interés por el fitness, que la sacaba de casa a horas extrañas. Los viajes de negocios que parecían innecesarios. Todas las señales clásicas que yo, a pesar de mi inteligencia y mi atención al detalle, había descartado inicialmente. Ya no estaba enojado, eso había venido y se había ido meses atrás, cuando empecé a sospechar. Ahora sentía algo más frío, y más enfocado. Sara había tomado su decisión. Ahora yo tomaría la mía. Llegó la mañana, y me levanté temprano, vestido con ropa informal, en lugar de mi traje habitual. Sara todavía estaba dormida, o fingía estarlo, cuando me fui. Había regresado a casa a las 2:17 a.m. Yo había estado despierto para escuchar su llave en la cerradura. Cómo se quitaba los zapatos con cuidado, y su silencioso ascenso por las escaleras. Conduje hasta una pequeña cafetería en Brooklyn, un lugar que no había visitado en años. Era el tipo de establecimiento que existía en un mundo diferente al de los restaurantes exclusivos de Manhattan. Y los bistros de Brooklyn que Sara y yo frecuentábamos. Mesas de fórmica, asientos de vinilo, y el olor a tocino y café, espesando el aire. Él ya estaba allí, ocupando una cabina en la parte de atrás, con una taza de café frente a él. Jason DeMarco no había cambiado mucho, en los 15 años transcurridos desde que servimos juntos. Seguía construido como un muro de ladrillos, con la cabeza rapada al ras. Y unos ojos a los que no se les escapaba nada. Se puso de pie cuando me vio, y nos abrazamos brevemente. Michael, ha pasado demasiado tiempo, hermano. Gracias por venir, Jay. Nos sentamos, y una camarera apareció de inmediato. Pedí café y huevos, aunque no tenía apetito. Entonces, dijo Jason una vez que la camarera se fue, tu mensaje no fue exactamente detallado. Pero puedo adivinar. ¿La esposa? Asentí, envolviendo mis manos alrededor de la taza de café desportillada. 20 años, y aquí es donde estamos. Jason no ofreció frases hechas, ni me preguntó si estaba seguro. Esa no era su forma de ser. En cambio, preguntó, ¿qué necesitas de mí? Información, le dije. Necesito saber exactamente a qué me enfrento, quién es él, cuánto tiempo lleva sucediendo. Todo. ¿Estás planeando algo? No era una pregunta. Me estoy protegiendo a mí, y a mi hija. Sara maneja gran parte de nuestras finanzas. Y tiene demasiados contactos en nuestra industria. Si esto termina mal, y lo hará. Necesito tener una ventaja. Jason asintió lentamente. Inteligente. Siempre fuiste el estratega. Sacó una pequeña libreta. Dame todo lo que sepas hasta ahora. Se lo expuse todo. Los patrones que había notado, las horas y fechas que no cuadraban. Los recibos de hotel que había encontrado, el teléfono desechable. Le hablé del mensaje de texto que había visto anoche, y del Audi negro. ¿Conseguiste la matrícula? Solo una parte, admití, pero es un comienzo. Es suficiente, me aseguró Jason. A esto me dedico ahora, ¿recuerdas? Firma de investigación privada. Sobre todo asuntos corporativos, pero los principios son los mismos. Tomó algunas notas. ¿Plazo de tiempo? El que sea necesario, para conseguir pruebas concretas. Pero prefiero que sea más pronto que tarde. Entendido. Arrancó una página de su libreta, y me la entregó. Línea segura. Llama solo desde teléfonos, a los que ella no tenga acceso. Ni mensajes de texto. Ni correos electrónicos.
Me guardé el número en el bolsillo. ¿Cuál es tu tarifa? Jason agitó la mano, restándole importancia. Me salvaste la vida en Fallujah. Considera esto como un pago de vuelta. Jai. No es negociable. Su expresión se suavizó ligeramente. Mira, pase lo que pase, mereces saber la verdad. ¿Y si ella te está jodiendo? Mereces salir de esto de pie. Asentí, agradecido. Mientras terminábamos nuestro desayuno, hablamos de cosas más ligeras. De los dos hijos de Jason, que ahora estaban en la escuela secundaria. De las aventuras universitarias de mi hija, de conocidos mutuos de nuestros días en el ejército. Se sentía bien hablar con alguien, que me conocía desde antes. Alguien que me había visto en mi peor, y en mi mejor momento. Antes de despedirnos, Jason me puso una mano en el hombro. Cuídate, Michael. Cuando la gente se desespera, se vuelve peligrosa. Puedo manejar a Sarah. No es solo por ella por quien estoy preocupado. Tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La que tenías antes de entrar a ese edificio en Ramadi. Como si estuvieras listo. Para ver el mundo arder. Me apretó el hombro. Solo recuerda, tienes una hija que te necesita de una pieza. Lo sé. Esto no se trata de venganza, Jai. Se trata de supervivencia. Él asintió, aunque no parecía del todo convencido. Estaré en contacto en unos días, o antes, si encuentro algo significativo. Mientras conducía de regreso a Brooklyn, pensé en la advertencia de Jason. ¿Me estaba obsesionando? Tal vez. Pero no era unos celos irracionales, ni el orgullo herido lo que me impulsaba. Se trataba de proteger 20 años de trabajo, de asegurar el futuro de mi hija. De no ser tomado por tonto, por la mujer en la que más había confiado en el mundo. Sarah estaba levantada cuando regresé. Estaba sentada en la isla de la cocina, con una taza de café, y su computadora portátil abierta. Levantó la vista con una sonrisa ensayada. Reunión temprano. Desayuno con un viejo amigo, respondí, sirviéndome más café. Jason DeMarco está en la ciudad. Un ligero ceño fruncido apareció en su rostro. ¿Del ejército? No sabía que ustedes dos todavía se mantenían en contacto. En realidad, no lo hacemos. Él me contactó la semana pasada. Y con la cena de aniversario de anoche, parecía un buen momento para ponernos al día. Ella asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. Estaba pensando, en que deberíamos hablar sobre unas vacaciones. Tal vez por nuestro aniversario. Sé que es un poco tarde, pero con los horarios de todos. ¿Qué tenías en mente?, le pregunté, apoyándome contra la encimera. Estaba pensando en Bali, o tal vez las Maldivas. Giró su portátil hacia mí, mostrando un sitio web con playas prístinas. Y lujosos bungalows sobre el agua. Nos vendría bien pasar un tiempo lejos, solo nosotros dos. Estudié su rostro. Me preguntaba si realmente creía que podíamos reparar lo que quedaba de nuestro matrimonio con unas vacaciones tropicales. O tal vez, solo quería tener acceso a mi atención indivisa, para mantener su engaño. De cualquier manera, la sugerencia era casi irrisoria. Se ve agradable, dije, sin comprometerme. Déjame revisar mi agenda, para los próximos meses. Genial, sonrió ella radiante, como una actriz dando en el blanco perfectamente. Estaba pensando en 2 semanas. Nos lo merecemos después de 20 años. Ciertamente merecemos lo que nos espera, estuve de acuerdo. Con un doble sentido que a ella le pasó desapercibido. Tengo que ir a la oficina un rato. El papeleo de Wilson necesita ser finalizado. ¿Un sábado? Ella frunció el ceño ligeramente. Al mercado no le importan los fines de semana. Estaré de vuelta para la cena. No fui a la oficina. En su lugar, conduje hasta una pequeña tienda de electrónica.
En un centro comercial anodino en Nueva Jersey. El dueño. Un antiguo cliente con talento para las soluciones tecnológicas que existían en áreas grises legales. Me proporcionó todo lo que necesitaba. Cámaras pequeñas con sensores de movimiento, dispositivos de grabación de audio, y software. Para rastrear la actividad en las computadoras de nuestra casa y en la red Wi-Fi. Este es un equipo de vigilancia bastante serio, comentó, mientras cobraba mis compras. Todo bien, señor Preston. Solo estoy actualizando la seguridad de mi hogar, respondí con naturalidad. Nunca se es demasiado cuidadoso en estos días. Él no me creyó, pude notarlo por la mirada cómplice en sus ojos, pero no insistió en el tema. Las cámaras se cargan directamente. A un servidor en la nube seguro. Solo usted tiene la contraseña. Y son lo suficientemente pequeñas como para que, a menos que alguien las busque específicamente, no se noten. Pasé la tarde instalando los dispositivos, mientras Sara estaba en su clase de yoga. Cámaras en la sala de estar, el pasillo, y nuestra oficina en casa. Grabadoras de audio en ubicaciones estratégicas. Software espía en su portátil, que reenviaría todos sus correos electrónicos y mensajes. A una cuenta segura que yo había creado. No se trataba solo de atraparla en el acto. Necesitaba comprender el alcance completo de a lo que me enfrentaba. Si ella planeaba dejarme, necesitaba saber si también planeaba quitarme todo lo que yo valía. Nuestro negocio, nuestros ahorros, nuestra casa. Todo podría estar en riesgo, si ella había estado planeando esto durante un tiempo. Mientras trabajaba, reflexioné sobre nuestro matrimonio. Tratando de identificar en qué momento habían cambiado las cosas. ¿Alguna vez me había amado realmente? ¿Alguna vez la había conocido de verdad? 20 años es mucho tiempo para vivir con alguien, y aún así. Ser capaz de ser tomado por sorpresa por su traición. Sara regresó al final de la tarde. Tenía el rostro enrojecido por el ejercicio, y el cabello ligeramente húmedo. Por una ducha que presumiblemente había tomado en el gimnasio. Pareció sorprendida de encontrarme en casa. Pensé que estabas en la oficina, dijo, dejando su bolso de gimnasio. Terminé antes de lo esperado. Yo estaba sentado en el sofá, leyendo una revista financiera. La imagen viva de la relajación doméstica. ¿Qué tal el yoga? Bien. Intenso. Se pasó una mano por el cabello. Estoy mejorando con la parada de cabeza. Impresionante, le dije, pasando la página. Has estado muy dedicada a ello últimamente. Ella dudó por una fracción de segundo. Me ayuda con el estrés, y me mantiene en forma. Te ves genial, dije, finalmente levantando la vista hacia ella. Cualquier cosa que estés haciendo, está funcionando. Ella sonrió, aparentemente complacida con el cumplido. Gracias. Voy a ducharme de nuevo, y a cambiarme. ¿Quieres que salgamos a cenar? ¿O podríamos pedir comida? Pidamos algo. Ya tuve suficiente de restaurantes, después de anoche. Perfecto. ¿Tailandesa? ¿Seguro? Mientras subía las escaleras, escuché su teléfono emitir el sonido de un mensaje. Su paso se aceleró ligeramente. El resto de la noche pasó en una normalidad surrealista. Comimos comida tailandesa en el sofá. Mientras veíamos una película que a ninguno de los dos le interesaba realmente. Tuvimos una charla trivial sobre Emily, sobre el trabajo, sobre el clima. Como actores interpretando una escena, que habían ensayado demasiadas veces. Siguiendo los movimientos, pero sin sentir nada. En un momento dado, Sara se levantó para ir al baño, y se llevó el teléfono con ella. Otro indicio revelador. Cuando regresó, se sentó más cerca de mí en el sofá, incluso. Apoyó su cabeza contra mi hombro brevemente. Me pregunté si se sentía culpable, o si esto era solo parte de su tapadera. De cualquier forma, no me aparté. Interpretaría mi papel a la perfección,
hasta que tuviera todo lo que necesitaba. Pasaron los días, luego las semanas. Jason proporcionaba actualizaciones periódicas. El hombre del Audi era Eric Donovan, un promotor inmobiliario de Manhattan. 48 años, divorciado 2 veces, sin hijos. Él y Sarah se habían estado reuniendo regularmente, durante al menos 6 meses. Esto se basaba en registros de hoteles, y recibos de tarjetas de crédito, que Jason había logrado obtener a través de métodos por los que no pregunté. Las cámaras y grabadoras de nuestra casa habían captado a Sarah en múltiples conversaciones telefónicas con Eric, siempre cuando ella pensaba que yo no estaba en casa, o estaba dormido. Observaba las grabaciones con una curiosidad distante, como un científico observando un espécimen. La mujer en la pantalla, susurrando intimidades a otro hombre, en la casa que construimos juntos. Me parecía una extraña. Pero no fue hasta una tarde de martes a finales de octubre que descubrí hasta dónde estaba dispuesta a llegar Sarah. Yo estaba trabajando desde casa ese día, algo que rara vez hacía. Sarah tenía una reunión con un cliente, y no se esperaba que regresara hasta la noche. Yo estaba en nuestra oficina en casa, cuando escuché abrirse la puerta principal. Al revisar la transmisión de seguridad en mi teléfono, vi a Sarah entrar, mirando a su alrededor furtivamente. No esperaba que yo estuviera en casa. Me quedé perfectamente quieto en la oficina, con la puerta cerrada, mientras ella se movía por la casa. A través de la transmisión de la cámara, vi cómo iba a nuestro dormitorio, y luego al baño en suite. Abrió el botiquín, y sacó algo de su bolso, un pequeño frasco de pastillas recetadas. Vació varias píldoras en su mano, y luego alcanzó un recipiente en el estante. Mis tabletas para dormir, que usaba ocasionalmente para el insomnio. Con precisión metódica, reemplazó varias de mis tabletas con las píldoras de su frasco. Y luego arregló todo cuidadosamente, para que pareciera intacto. Devolvió el frasco de la receta a su bolso, y salió del baño. Sentí una ola fría de conmoción, bañarme por completo. Esto iba más allá de la infidelidad. Esto era algo mucho más siniestro. Esperé hasta que se fue de la casa, y luego fui al baño para examinar lo que había hecho. Las píldoras que había sustituido se parecían a mis somníferos, pero no eran idénticas. Las retiré con cuidado, y las coloqué en una pequeña bolsa de pruebas que me había dado Jason. Esa noche, llevé las pastillas a un amigo farmacéutico que me debía un favor. Las examinó discretamente, y me llamó 1 hora después. Michael, estas son benzodiazepinas de alta concentración, dijo, con voz preocupada. Son mucho más fuertes que los somníferos de venta libre. ¿De dónde sacaste esto? Solo revisando algo para un cliente, mentí con facilidad. ¿Qué pasaría si alguien las tomara sin saberlo? Estarían extremadamente sedados. Posiblemente hasta el punto de no poder despertarse durante horas. Definitivamente. No deberían conducir, ni operar maquinaria. Combinadas con alcohol, podrían ser peligrosas. Hizo una pausa. Michael, si alguien le está dando esto a la gente sin su conocimiento, eso es un delito grave. Lo entiendo. Gracias por la información. Colgué, una nueva comprensión cristalizaba en mi mente. Sarah no solo estaba siendo infiel. Estaba drogándome, o planeaba hacerlo. ¿Con qué propósito? Para asegurarse de que yo no me despertara durante sus citas nocturnas. O para algo peor. Al día siguiente, me reuní con Jason y le mostré las pastillas. Jesucristo, murmuró, examinando la bolsa de pruebas. Esto va más allá de una aventura, Michael. Esto es daño premeditado. Lo sé, mi voz sonó tranquila, a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Necesito acelerar nuestro cronograma. Quiero todo lo que tengas, y quiero actuar. Antes de que ella intente algo más. Jason asintió con severidad. Tendré el informe completo para ti mañana. Pero Michael, con esto, sostuvo la bolsa de pastillas. Podrías ir a la policía.
Nada de policía, dije con firmeza. No habrá escándalo público. No quiero que Emily vea a su madre siendo llevada esposada. Sin importar lo que Sara haya hecho. Tengo un enfoque diferente en mente. Tú decides. Pero ten cuidado. Esta mujer, claramente, no es quien tú pensabas que era. Esa noche, fingí tomar mi somnífero habitual antes de acostarme, en realidad. Escondí la pastilla en la mano, y me deshice de ella más tarde. Me acosté en la habitación de invitados, completamente despierto. Escuchando a Sara moverse por la casa. Ella me revisó alrededor de la medianoche, abriendo la puerta en silencio. Y observándome por un momento. Regulé mi respiración, fingiendo un sueño profundo. Aparentemente satisfecha, cerró la puerta y se fue. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse suavemente. Levantándome de la cama, fui a la ventana y observé cómo ella caminaba por la calle. Hacia donde esperaba el ya familiar Audi negro. Pero en lugar de entrar de inmediato, se asomó por la ventana del coche y habló con Eric. Después de un momento, señaló hacia nuestra casa y ambos levantaron la vista hacia ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estaban hablando de mí? ¿Planeando algo juntos? Pensar que este hombre podría haber estado en mi casa. Que podría haber sido parte de cualquier cosa que Sara estuviera planeando. Me llenó de una rabia fría, que no había sentido desde mis días de combate. Pero no podía actuar por emoción. Esto tenía que ser estratégico, metódico. Regresé a la cama, no para dormir, sino para planear. El informe final de Jason llegó al día siguiente. Una evidencia exhaustiva y condenatoria de la aventura de Sara, completa con fotografías. Recibos de hotel, registros telefónicos. Y transcripciones de conversaciones grabadas en nuestra casa. Pero el elemento más perturbador fue lo que descubrió sobre Eric Donovan. El hombre no era solo un promotor inmobiliario. Tenía un historial de apuntar a mujeres casadas ricas, involucrarse con ellas, y de alguna manera terminar con ganancias financieras sustanciales, cuando sus matrimonios se disolvían. 2 de sus novias anteriores habían sido esposas de exitosos hombres de negocios. Que habían muerto repentinamente. Uno en un accidente automovilístico, otro por un aparente ataque al corazón. Este tipo es mala noticia, había escrito Jason en sus notas. Posible estafador en el mejor de los casos. Algo mucho peor. En el peor. El momento de esas muertes es demasiado conveniente. De repente, todo cobraba un sentido aterrador. Las pastillas, la sugerencia de Sara de unas vacaciones en un lugar remoto. Su creciente interés en las finanzas de nuestra empresa. Esto no era solo una aventura amorosa. Era potencialmente algo mucho más peligroso. Pasé el día finalizando mi plan. Primero, transferí la mitad de nuestros activos líquidos a cuentas nuevas a mi nombre solamente. No todo, ya que eso podría alertar a Sara, pero lo suficiente para protegerme a mí y a Emily. Actualicé mi testamento, eliminando a Sara como beneficiaria. Y asegurándome de que todo iría a nuestra hija. Reuní copias de todas las pruebas que Jason había recolectado. Y las guardé en múltiples ubicaciones seguras. Luego, organicé una cena familiar para la noche siguiente. Supuestamente para celebrar los exitosos exámenes parciales de Emily, pero en realidad, para que sirviera como escenario del acto final de esta tragedia. Invité a los padres de Sara, a su hermana Jessica y a su esposo. A mi propia hermana y a su familia, y por supuesto, a Emily. Sara pareció complacida con la idea, sin tener conciencia de lo que yo había planeado. ¿Deberíamos hacerlo en Le Bernardin otra vez?, preguntó. Todos lo disfrutaron la última vez. Estaba pensando en algo más íntimo, le respondí. Hagámoslo aquí en casa. Contrataré un servicio de catering. Ella accedió de buena gana, pensando tal vez que nuestra casa sería un terreno más seguro para su engaño. Pasé el día siguiente organizando todo, la comida, las bebidas y,
lo más importante. La presentación que había preparado. Llegó la noche, y nuestra casa se llenó de familia. Emily estaba radiante, emocionada por sus excelentes calificaciones. Y por el proyecto de investigación que le habían asignado. Sara interpretó a la anfitriona perfecta, moviéndose entre nuestros invitados con un encanto ensayado. Yo la observaba desde el otro lado de la habitación, preguntándome si esta extraña siempre había estado escondida bajo la superficie de la mujer con la que me había casado. Después de la cena, mientras todos se reunían en la sala de estar para el café y el postre, me puse de pie, y levanté mi copa. Me gustaría hacer un brindis, anuncié. No solo por el éxito académico de Emily, que nos hace sentir increíblemente orgullosos, sino por la familia. Miré alrededor de la habitación, encontrándome con los ojos de cada persona. La familia se trata de confianza, de respaldarse mutuamente, de honestidad. La sonrisa de Sara flaqueó un poco. De hecho, continué, he preparado una breve presentación sobre la importancia de la honestidad en las relaciones. Tomé un control remoto, de la mesa auxiliar. Si todos dirigen su atención hacia el televisor. Antes de que Sara pudiera reaccionar, presioné el botón de reproducción. La gran pantalla en la pared de nuestra sala de estar cobró vida, mostrando la primera de muchas imágenes. Sara y Eric entrando a un hotel, con la fecha y la hora estampadas. Su rostro perdió todo el color, mientras yo avanzaba por las diapositivas. Metódicamente, fui mostrando más fotos, recibos, y transcripciones de sus conversaciones. La habitación quedó en un silencio sepulcral. La mano de Emily voló hacia su boca, en estado de shock. Los padres de Sara miraban con incredulidad. Jessica miraba de su hermana a mí, la comprensión asomaba en sus ojos. Michael, Sara finalmente encontró su voz, poniéndose de pie temblorosamente. Esto no es. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, respondí con calma, avanzando a la siguiente diapositiva. Una imagen en primer plano, de las pastillas que había intentado sustituir por mis somníferos. Entiendo que has estado planeando esto durante meses. Entiendo que tu novio, Eric, tiene un historial de involucrarse con mujeres casadas y adineradas, que posteriormente pierden a sus maridos, en circunstancias sospechosas. Jadeos resonaron por toda la habitación. La madre de Sara dejó escapar un pequeño grito. Eso es ridículo. La voz de Sara se elevó, y una nota de pánico comenzó a filtrarse. Estás inventando cosas, porque estás celoso. Lo estoy. Avancé a la diapositiva final, un análisis químico de las pastillas que ella había colocado. Estos son sedantes fuertes. ¿Sí? El mismo tipo que se encontró en el sistema del marido de la novia anterior de Eric, antes de que condujera por un acantilado. ¿Estabas planeando nuestras vacaciones a Bali con el mismo propósito? Esto es una locura, siseó ella, mirando desesperadamente alrededor de la habitación. Él está mintiendo. Siempre ha sido controlador, celoso. ¿Sara? La voz de su padre cortó sus protestas, cargada de decepción. ¿Es esto cierto? ¿Has estado? No pudo terminar la frase, gesticulando impotente hacia las pruebas que aún se mostraban en la pantalla. Papá, por supuesto que no. Michael está tergiversando todo. Basta, mamá. La voz de Emily era tranquila, pero firme. Se puso de pie, con las lágrimas corriendo por su rostro. Solo deja de mentir. Puedo ver la verdad justo ahí. Señaló la pantalla, y luego se volvió hacia mí. Papá, ¿lo supiste todo este tiempo? Lo sospeché durante meses, admití. Lo confirmé recientemente. Siento que hayas tenido que enterarte de esta manera, Em. Pero pensé que era importante, que todos entendieran exactamente lo que ha estado pasando. Sara miró alrededor de la habitación, viendo el shock y el juicio en cada rostro. Algo en ella pareció romperse.
Sus desesperadas negaciones dieron paso a una furia fría. Bien, dijo, con una voz inquietantemente tranquila. Sí, he estado viendo a Eric. Porque Michael dejó de verme hace años. Ha estado enterrado en el trabajo. Emocionalmente indisponible. Entonces, decidiste drogarlo y posiblemente hacerle daño. Interrumpió Jessica, con voz incrédula. Sarah, escúchate a ti misma. Ustedes no entienden lo que es, continuó Sarah, dirigiéndose a la habitación en general. En lugar de a alguien en particular. 20 años de interpretar a la esposa perfecta, la madre perfecta. La socia de negocios perfecta. Siempre a la sombra de Michael. Eric me aprecia, me valora. ¿Suficiente? La corté, con voz firme. Esto no se trata de tu aventura. Se trata de lo que estabas planeando hacer. Metí la mano en mi chaqueta, y saqué un sobre. Estos son los papeles del divorcio. Mi abogado ya los ha presentado. Encontrarás que los términos son justos. La mitad de nuestros activos. Según lo acordado en nuestro acuerdo prenupcial. Pero no tendrás más participación en la empresa. Y estoy solicitando la custodia total de Emily. Aunque ella ya es lo suficientemente mayor, como para tomar sus propias decisiones. Coloque el sobre en la mesa de café, entre nosotros. Sarah lo miró fijamente, luego a mí. Su rostro era una máscara de rabia, y de incredulidad. ¿Crees que has ganado?, dijo, en voz baja. ¿Crees que lo tienes todo resuelto? No tienes idea de lo que soy capaz. En realidad, la tengo. Por eso he tomado precauciones. Hice un gesto alrededor de la habitación. Todo lo que ha sucedido aquí esta noche, ha sido grabado. Si me pasa algo, cualquier cosa. Estas pruebas irán directamente a la policía, junto con las pastillas que intentaste darme. Y su análisis químico. El rostro de Sarah volvió a palidecer. Parecía acorralada, peligrosa. Emily dio un paso adelante, colocándose entre nosotros. Mamá, creo que deberías irte ahora. Sarah miró a nuestra hija, como si la viera por primera vez. Emily, cariño, no lo entiendes. Entiendo lo suficiente. La voz de Emily se quebró. Por favor, solo vete. La mirada de Sarah recorrió la habitación, sin encontrar aliados. Incluso sus padres la miraban con una mezcla de shock y decepción. Finalmente, tomó su bolso del sofá. Esto no ha terminado, Michael, dijo, con la voz temblando de rabia. ¿Te arrepentirás de esto? No, Sarah, respondí con calma. De lo único que me arrepiento, es de no haberte visto como realmente eres, hace años. Salió furiosa, dando un portazo detrás de ella. El silencio que siguió, fue ensordecedor. Emily se derrumbó en lágrimas, y la abracé mientras sollozaba. Los demás se movieron a nuestro alrededor con incomodidad, inseguros de qué hacer o decir. Ante una implosión tan dramática. Lo siento mucho, dijo finalmente el padre de Sarah, con la voz cargada de vergüenza. No teníamos ni idea. Ninguno de nosotros la tenía, le aseguré. Sarah fue muy cuidadosa. La velada terminó de forma sombría. A medida que nuestros familiares se iban, ofrecían incómodas condolencias y palabras de apoyo. Emily decidió pasar la noche en casa, en lugar de regresar a su dormitorio. Estaba demasiado conmocionada por las revelaciones de la noche, como para estar sola. Después de que todos se fueron, y Emily finalmente se quedó dormida en su antigua habitación. Me senté solo en la cocina, con un vaso de whisky en la mano. La casa se sentía diferente ahora, más vacía, pero de alguna manera más limpia. Como si una herida infectada finalmente hubiera sido sajada. Mi teléfono sonó. Jason. ¿Está hecho?, preguntó sin preámbulos. Está hecho, confirmé. Ella sabe que se acabó. Ten cuidado durante los próximos días, me advirtió. Este tipo de exposición
puede hacer que la gente se desespere. He tomado precauciones. Bien. Y Michael, dudó. Sé que esto no es fácil, pero hiciste lo que tenías que hacer. Después de colgar, me senté en la quietud de mi casa, sintiendo el peso de 20 años derrumbándose a mi alrededor. Había dolor, sí, pero también un extraño sentido de liberación. La verdad, por muy fea que fuera, finalmente estaba a la luz. Los siguientes días fueron un borrón de reuniones legales, de cambiar cerraduras. Y de consolar a Emily, quien alternaba entre la ira hacia su madre y el dolor por la familia que creía tener. Sara no hizo ningún intento de contactarnos directamente a ninguno de los dos. Se comunicaba únicamente a través de su abogado. Una semana después de la confrontación, Jason llamó con noticias. Eric Donovan se ha ido de la ciudad, dijo. Vació sus cuentas, y se dirigió al oeste. Se rumorea que ahora está en California. La abandonó, dije, sintiendo una sombría satisfacción. Por supuesto que lo hizo. Ella ya no le sirve de nada, ahora que el plan fracasó. ¿Hay más?, continuó Jason. Sara intentó acceder a sus cuentas conjuntas ayer. A todas ellas. Habrá encontrado que la mayoría de ellas ya estaban aseguradas, noté. Intentó con las cuentas en el extranjero también. Sí. ¿Se está desesperando, Michael? Se está quedando sin recursos y sin opciones. Esa noche, mientras trabajaba en la oficina de casa, mi teléfono sonó con el número de Sara. Después de un momento de vacilación, respondí. Hola, Sara. Lo has arruinado todo, dijo, sin ningún preámbulo. Su voz arrastraba ligeramente las palabras. Había estado bebiendo. ¿Estás feliz ahora? Esto no se trata de felicidad, respondí con calma. Se trata de consecuencias. ¿Consecuencias?, se rió amargamente. No tienes idea de lo que significa esa palabra. Me lo has quitado todo. Mi casa, mi familia. Mi dinero. Nuestra casa, nuestra familia, nuestro dinero, la corregí. Y tú planeabas quitármelo todo, posiblemente junto con mi vida. La diferencia es que yo lo hice legalmente. Eric se ha ido, dijo ella después de una pausa, con una voz más pequeña. ¿Se fue? Ni siquiera aceptaba mis llamadas. No me sorprende. Los hombres como él, no se quedan cuando las cosas se ponen difíciles. Lo amaba, susurró. ¿De verdad que sí? ¿Alguna vez me amaste, Sara? ¿O siempre fui, solo un medio para un fin? Se quedó en silencio durante tanto tiempo, que pensé que podría haber colgado. Finalmente, dijo, lo hice. Una vez. Hace mucho tiempo. ¿Qué cambió? Otra larga pausa. Te volviste predecible, seguro. Yo necesitaba más. Así que, lo encontraste con un hombre, que podría haber estado planeando matarme. Yo no sabía sobre esas otras mujeres, protestó débilmente. No sabía que eso era lo que él quería. Pero sabías lo de las pastillas, presioné. Sabías lo que estabas haciendo allí. Ella no lo negó. Solo quería que estuvieras fuera del camino por un tiempo, para poder pensar. Planear mi salida. Con la mitad de mis activos y acciones de la empresa, terminé por ella. Habría sido más limpio que esto, dijo, y la dureza volvió a su voz. Ahora míranos. Has ganado, Michael. Tienes todo, y yo me he quedado sin nada. No sin nada. Tendrás lo que legalmente te corresponde. Ni más, ni menos. Se quedó callada de nuevo, y luego dijo, crees que eres mucho mejor que yo. Tan moral. Tan justo. Pero estás vacío por dentro, Michael. Siempre lo has estado. Sin mí, no eres nada. Adiós, Sara, dije, negándome a participar en su intento de herirme. No vuelvas a llamar,
a menos que sea a través de tu abogado. Colgué, y sus últimas palabras resonaron en mi mente. ¿Tenía razón? ¿Estaba vacío sin ella? Miré alrededor de la oficina, hacia la vida que habíamos construido juntos. Ahora fracturada sin remedio. No, decidí, no estaba vacío. Tenía a Emily. Tenía mi integridad. Tenía la verdad. Eso era más que suficiente, para reconstruir una vida. Pasaron 3 meses. Los procedimientos de divorcio avanzaron, más lentos de lo que me hubiera gustado. Pero a paso firme. Emily había regresado a sus estudios después de que pasó el shock inicial. Aunque todavía se negaba a hablar con su madre. Sara se había mudado a un pequeño apartamento en Manhattan. Viviendo del anticipo que su abogado había asegurado, de nuestra futura división de bienes. Me volqué en el trabajo, en reconstruir mi vida como hombre soltero. La empresa siguió prosperando, y encontré un ritmo en mis días que se sentía, si no feliz, al menos estable. Era una mañana fresca de sábado, cuando Emily vino a visitarme. Había estado mucho mejor últimamente. Abriéndose camino a través de las secuelas del colapso de nuestra familia. Con la resiliencia de la juventud. Decidimos pasar el día juntos, solo nosotros dos. Miremos algunas fotos viejas, sugirió, mientras terminábamos un desayuno tardío. Necesito algunas para este proyecto que estoy haciendo, sobre narrativas familiares. Recuperé varios álbumes de la estantería, y nos sentamos uno al lado del otro en el sofá. Pasando páginas de recuerdos. Emily como un bebé en la playa. Navidades familiares. Sara y yo en los primeros días, jóvenes y aparentemente enamorados. Ustedes realmente se veían felices aquí, dijo Emily, señalando una foto de un viaje de esquí. Cuando ella tenía unos 8 años. Lo éramos, creo, respondí honestamente. Al menos yo lo era. ¿Alguna vez te preguntas si mamá siempre fue así, o si algo la cambió? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que las personas rara vez cambian por completo. Simplemente revelan diferentes partes de sí mismas con el tiempo. Emily asintió pensativa. He estado tratando de entenderlo, no para excusar lo que hizo, sino solo para encontrarle sentido. Esa es más generosidad de la que ella merece, dije, pero sin amargura. Pero habla bien de ti, el hecho de que lo estés intentando. Continuamos viendo los álbumes, encontrando momentos para reír, historias para compartir. Se sentía bien recordar que nuestra familia, una vez había contenido felicidad genuina. A pesar de cómo había terminado. Yo había abierto mi portátil para revisar algunos correos electrónicos. Mientras Emily seguía mirando las fotos. Una alerta de noticias apareció en mi pantalla. Una historia local de Nueva York. Oh, Dios mío, escuché jadear a Emily a mi lado. El titular decía, mujer salta del puente del río Hudson. Cuerpo recuperado. Escaneé rápidamente el artículo. Una mujer de unos 40 años, había sido vista saltando del puente la noche anterior. Un testigo informó que había estado de pie sola durante algún tiempo. Sosteniendo lo que parecía ser una copa de vino, antes de subirse a la barandilla y saltar. La policía había recuperado su cuerpo río abajo, temprano esta mañana. Aún no se daba ningún nombre, a la espera de la notificación a la familia. Pero la descripción coincidía con Sara. Cabello rubio, con un costoso vestido negro. Papá, ¿crees que...? La voz de Emily temblaba. Cerré el portátil suavemente. No saquemos conclusiones precipitadas. Podría ser cualquiera. Pero ambos lo sabíamos. Algo en los detalles, la copa de vino especialmente, se sentía demasiado específico. Como para ser una coincidencia. Mi teléfono sonó casi de inmediato. Era Jessica. ¿Michael? Su voz estaba cargada de emoción. La policía acaba de llamar a mis padres. Es Sara. ¿Ella? Ella saltó del puente anoche.
Aunque lo había sospechado por el artículo de noticias, escucharlo confirmado. Todavía se sintió como un golpe físico. No porque todavía la amara, sino porque a pesar de todo, era la madre de Emily. Y alguna vez había sido mi esposa. Lo siento mucho, Jessica. Emily está conmigo ahora. Acabamos de ver algo en las noticias. Necesitan que alguien la identifique, dijo Jessica, con la voz quebrada. Mi padre no puede hacerlo. Me preguntaba si. Yo iré, dije inmediatamente. Quédate con tus padres. Yo me encargaré de esto. Después de colgar, me volví hacia Emily. Estaba sentada muy quieta, con el rostro pálido. ¿Era sobre mamá?, preguntó ella, aunque claramente ya sabía la respuesta. Sí, dije simplemente. Necesito ir a la estación de policía. Quiero ir contigo. No tienes que hacer eso. Esto no es algo. Era mi madre, dijo Emily con firmeza, aunque las lágrimas se estaban formando en sus ojos. Necesito estar allí. Quería protegerla de este trauma final, pero reconocí la determinación en su rostro. La misma expresión que yo vi en el espejo, cuando decidí confrontar la traición de Sarah. Así que asentí, y nos fuimos juntos. El proceso en la estación de policía fue misericordiosamente breve, pero insoportablemente doloroso. Emily insistió en entrar a la habitación conmigo. El detective fue amable, nos explicó que se habían encontrado efectos personales en la escena. Un bolso que contenía la identificación de Sarah y, lo más revelador, una copa de vino de cristal, que coincidía con el juego de nuestra cena de aniversario en Le Bernardin. Se la llevó esa noche, susurró Emily. Recuerdo que guardó algo en su bolso, cuando pensó que nadie estaba mirando. El cuerpo en sí estaba cubierto, solo el rostro estaba visible, para la identificación. Sarah lucía pacífica, de una manera que no había tenido en vida, durante mucho tiempo. Confirmé su identidad, y Emily se mantuvo fuerte a mi lado, sosteniendo mi mano con fuerza. En el coche, después de todo, Emily finalmente se derrumbó. Estaba tan enojada con ella. Lo último que le dije fue que se fuera, que simplemente se largara. Esto no es tu culpa, dije con firmeza, deteniéndome a un lado de la calle para poder abrazarla como era debido. Tu madre tomó sus decisiones, todas ellas, desde la aventura amorosa hasta el final. Nada de eso recae sobre ti. Pero si hubiera hablado con ella, tal vez. Emily, escúchame. Lo que hizo tu madre, la infidelidad, las pastillas, todo eso, fueron decisiones suyas. Y este acto final, también fue su elección. Una elección egoísta, que deja dolor, para que todos los demás lidien con él. Nos sentamos allí durante mucho tiempo, mi hija llorando en mis brazos, mientras yo trataba de encontrar palabras que pudieran darle sentido a algo tan sin sentido. Más tarde esa noche, después de que Emily se quedó dormida en su antigua habitación, me senté solo en la sala de estar. En la mesa de café estaba la gemela de la copa de vino, yo había llevado todo el juego a casa. Después de la cena de aniversario, me serví 2 dedos de whisky, e intenté procesar la finalidad de lo que había sucedido. Sarah se había ido. La mujer con la que me había casado, con la que tuve una hija, y con la que construí una vida. Para luego descubrir que nunca la conocí realmente, había elegido poner fin a su historia, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Había amado verdaderamente tanto a Eric, que perderlo la rompió? ¿O fue la pérdida de estatus, de dinero y de reputación, lo que no pudo soportar? Nunca lo sabría. Y extrañamente, descubrí que ya no necesitaba saberlo. Al día siguiente, Emily y yo dimos un largo paseo por Central Park. Las hojas de otoño estaban en su máximo esplendor, un derroche de rojo y dorado contra el cielo azul. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Emily, mientras nos sentábamos en un banco, con vista al lago. Seguimos adelante, dije simplemente.
día a día. Me convierte en una persona terrible, que todavía esté enojada con ella, incluso ahora. No, te hace humana. La ira, el dolor. La confusión. Todos pueden existir juntos. No hay una forma correcta de sentirse acerca de esto. Emily asintió, mirando hacia el agua. Encontré algunas fotos que quiero enmarcar. Para mi dormitorio en la universidad. Fotos felices de cuando era pequeña. Eso suena como una buena idea. No para fingir que todo era perfecto, aclaró. Sino para recordar que también hubo buenos momentos. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Así es, le aseguré, poniendo mi brazo alrededor de sus hombros. Lo bueno fue real, incluso si no duró. Caminamos de regreso a la casa de piedra, a medida que la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Emily subió las escaleras para reunir las fotos que quería. Mientras yo abría mi portátil para revisar mis correos electrónicos. Apareció otra notificación de noticias. Se había publicado la historia completa sobre Sarah. Hice clic en ella, leyendo los escasos detalles de sus últimas horas. Los testigos la habían visto de pie, sola junto al río durante casi una hora. Sosteniendo la copa de vino, levantándola ocasionalmente, como si hiciera un brindis. Luego, sin previo aviso, se había subido a la barandilla y había saltado. El artículo mencionaba que estaba recientemente divorciada, aunque nuestro divorcio aún no había finalizado. Y que había estado experimentando dificultades financieras. Cerré el artículo y abrí mi correo electrónico, enfocándome en asuntos de trabajo. Emily bajó las escaleras, con un puñado de fotografías en una caja pequeña. Encontré las viejas zapatillas de ballet de mamá, dijo. Mostrándome las gastadas zapatillas de punta de satén. Creo que quiero conservar esto. Por supuesto, dije. Cualquier cosa que quieras conservar, es tuya. Pasamos la noche pidiendo comida china, y viendo películas viejas. Que solíamos disfrutar como familia. No para fingir que no había pasado nada, sino, como Emily había dicho. Para reconocer que las partes buenas, también habían sido reales. Mientras Emily se preparaba para regresar a su dormitorio a la mañana siguiente. Me abrazó con fuerza. Vamos a estar bien, ¿verdad, papá? Lo estaremos, dije, con total convicción. Diferentes, pero bien. Después de que se fue, me senté en la casa silenciosa. Sintiendo una extraña sensación de paz descender sobre mí. El acto final de Sarah había sido tan egoísta como su traición. Dejando a otros para lidiar con las secuelas de sus decisiones. Pero también había cerrado un capítulo que, de otro modo, podría haberse prolongado dolorosamente durante años.